Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a Pulso Político, aquí en TC Televisión, en este día, domingo. Como siempre, amigos televidentes, agradeciendo su sintonía y en esa responsabilidad que tenemos en la programación de Pulso Político y en los programas que nosotros dirigimos y conducimos, la necesidad de llevarles a ustedes espacios para incentivar la creación del pensamiento crítico. Es importante que reflexionemos, que pensemos, que analicemos, sobre todo lo que pasa en el Ecuador, en Latinoamérica y en el mundo, porque a través de ese pensamiento es que nos vamos a dar cuenta si estamos haciendo adecuadamente las tareas, si la estamos haciendo bien. Siempre digo que el camino es como una gran Y, donde tenemos que escoger entre hacer las cosas bien o escoger las cosas mal. Aquí no hay espacio para lo tibio. Así es la vida, de extremos. Y el día de hoy vamos a hablar y analizar sobre un tema que está siendo polémico y tiene que ver con la actividad periodística, tiene que ver con el periodismo, evidentemente con la libertad de expresión, con la ley de comunicación, este lío y pleito que se ha armado con Diario del Universo. Todo eso vamos a analizar el día de hoy. Y lo vamos a analizar también porque quisiera que mis invitados concluyan. Ellos van a concluir de la manera que piensan, evidentemente, pero yo aspiraría que una gran conclusión que saquemos ustedes y yo y nosotros en general es que hagamos un gran llamado, una gran convocatoria a la paz en el país, a bajar los decibeles del debate. Debate siempre debe haber, confrontación debe haber, pero de ideas, de propuestas, pero esa adjetivización, cuando se refieren los unos y se refieren a los otros, nos está llevando a crear niveles de intolerancia que puede ser peligroso. Por eso aspiro que al finalizar el programa todos tomemos conciencia que tenemos que debatir con respeto, con altura y sobre todo con amor a la patria. Para este programa hemos invitado a una amiga de casa ya, Pilar Núñez, experta en comunicación, catedrática en comunicación de la Universidad Central, a Eric Samson, no se confundan con Samsung, no es el dueño de los televisores, por cierto, es Eric Samson. Qué pena. Qué pena, Eric. Comunicador también en periodismo, catedrático en la Universidad de San Francisco, es corresponsal de Radio Francia Internacional y de Reporteros Sin Fronteras. Y también tenemos a Andrea Ávila, comunicadora y catedrática de la Universidad Central. Damas y caballeros, muy buenos días, gracias por haber aceptado esta invitación y gracias por dar la cara ante nuestros amigos televidentes en un tema tan complejo y tan delicado. Pero para comenzar a desbrozar este camino largo, apasionante, conflictivo y complicado, quiero comenzar preguntándoles algo a ustedes, amigos. ¿Qué es periodismo y qué es ser periodista? Pilar Núñez, Eric Samson, Andrea Ávila, bienvenidos. Muchas gracias, Carlos. ¿Comienzo? Comience usted. Sabes que es muy importante dilucidar esta cuestión de lo que es el periodismo y el rol del periodista. Debo decir así de simple, la comunicación social es la gran actividad, la gran disciplina, ¿no es cierto? No sé si ciencia, en fin, no vamos a discutir aquello. Solamente decir que el periodismo es una de las funciones, yo diría dimensiones de la comunicación social. La comunicación se expresa y se refleja y se ejercita, ¿no es cierto?, a través de varias formas, de varios modos, de espacios, etcétera. Y el periodismo es una función, dimensión y constituida en actividad en lo que significa un campo de acción. El periodismo es aquel que se ejercita en los medios de comunicación. Por lo tanto, los comunicadores somos mucho más que periodistas porque podemos ejercer la comunicación en varios otros campos, con otras formas, con otras modalidades, con otras técnicas inclusive, hasta conformar lo que es el gran espectro de la comunicación social. El comunicador no necesariamente debe ser periodista. No. Es decir, el comunicador puede ser un ciudadano de a pie. El comunicador puede ser solamente, debe ser la persona... ¿El individuo? Sí, es el individuo, pero que el ejercicio de la comunicación, que es lo sustancial, tiene que atravesarse por un proceso de una formación sólida, ¿verdad? Y aquí podemos diferenciar lo que significa la formación académica desde lo que es nuestra visión occidente y lo que significa el manejo de sabiduría, de conocimientos y saberes desde nuestros ancestros, porque nosotros somos de ese pueblo mestizo. Ok, vamos donde Eric. Eric, entonces para entender qué es periodismo debemos primero entender la dimensión de lo que es comunicación. Absolutamente. A mí hay muchas definiciones posibles, pero hay una que me gusta, la que doy a mis estudiantes muy rápidamente desde el primer año. Yo creo que un periodista es un contador de historias, alguien que no olvida que la esencia de nuestra profesión está en la calle, está en el terreno, acercarnos
a esas personas que a veces están sin voz. Yo tengo la inmensa suerte como corresponsal de medios de Francia, de Europa, de poder, de seguir reporteando, no cada día porque tengo las funciones en San Francisco, pero muy a menudo, muy en la calle. Yo estaba hace poco en Perú para la segunda vuelta de la elección de Ollanta Humala. Y he trabajado mucho sobre temas de las mujeres esterilizadas en la época de Fujimori, sobre temas tan diversos, económicos, etc. Entonces yo creo que el periodista es alguien que no olvida que nosotros tenemos que salir a la calle, acercarnos a la gente, contar historias, obviamente de acuerdo con Pilar, en el respeto de reglas de funcionamiento y reglas deontológicas que están definidas ya por la profesión. Pero a mí me gusta esa definición. Por eso yo trato de llevar a mis estudiantes al terreno cada vez que puedo, a San Lorenzo, al oriente. Es decir, a que estén en contacto y sintonizados con lo que pasa. Bueno, que no se queden en la burbuja de Cumbayá. El campus de Cumbayá es muy bonito, pero no es el país profundo. Claro. Ahora, Eric, una cosa, cuando tú dices el periodista es un relator de historia y lo defines así, entonces estamos hablando que el periodista, el que ejerce la actividad de periodismo, es un gran receptor de hechos y de sucesos en las calles. Claro. Ahora, y si es receptor y luego transmisor, viene una fase que se determina como el tratamiento de la noticia con base en ese hecho. Por supuesto, pero el tratamiento también se aprende, o sea, las técnicas de reportería, la valoración de la información, eso se enseña. Yo creo que el debate sobre la famosa objetividad ya está zanjado hace mucho tiempo, pero la honestidad intelectual. O sea, si yo voy en el terreno... Pero la objetividad tiene que ver con la honestidad intelectual. Claro, pero digamos, la objetividad pura es difícil. Yo tengo una opinión sobre muchos de los hechos sobre los cuales voy a tener que reportear, pero yo creo que hay que ser honesto. Cuando yo voy en el terreno, hago la entrevista de una persona X, yo sé cuál es la esencia de lo que me dijo. Entonces, si yo selecciono una parte que no corresponde exactamente a esa parte, de alguna manera yo sé que no estoy siendo totalmente honesto intelectualmente. Entonces, por supuesto que vamos a tener que escoger. La única manera de informar sin ninguna, digamos, censura sería poner a disposición del público absolutamente todo el material a nuestra disposición. O sea, la entrevista de 20 minutos de A hasta Z, yo la pongo en internet para que la gente pueda escoger, escuchar, decidir si yo he escogido bien, pero obviamente nuestro trabajo consiste en hacer esas selecciones. Por eso que tan importante es la credibilidad del periodista y del medio, que la gente tenga confianza que esa persona en ese medio hizo una selección, digamos, adecuada. Ahora, Andrea Ávila, pero ya hacer esa selección implica tomar decisiones. Yo creo que un periodista fundamentalmente es alguien que sí cuenta historias, como dice Eric, pero también es alguien que sospecha y se pregunta. Entonces, el momento en que sospecha y se pregunta también, y el momento en que decide qué poner, va a privilegiar un discurso novedoso, un nuevo punto de vista, y no seguir alimentando el sentido común. Pero cuando uno cotidiano. sospecha y se pregunta, puede llegar a dos escenarios: a dar la opinión con base en mis sospechas y mis preguntas y mis respuestas, o plantear escenarios. No necesariamente. El momento en que uno sospecha y se hace preguntas es pone en ejecución la curiosidad, y creo que un periodista tiene que ser acucioso y curioso. Exactamente. Eso es definitivo. Sí, definitivamente. Y no creer porque el personaje que tiene al frente le cae bien o le simpatiza o logró una conexión, no dejarse llevar por esa subjetividad emocional que tenemos todos los seres humanos, sino apelar a su profesionalismo y poner una distancia objetiva, ahí sí, ¿no? Una distancia objetiva en la cual comienza a hacer preguntas de por qué esa persona piensa lo que piensa o plantea lo que plantea. ¿Y qué tan fácil es alejarnos, ejerciendo esa objetividad, de los afectos y desafectos que podemos tener? Yo creo que otra vez apelamos a la ética, apelamos al profesionalismo, apelamos a técnicas, ¿no? A técnicas de reporterismo también, a saber que somos seres humanos y que en un momento nos podemos sentir identificados con quien tenemos al frente o con quien hemos compartido un hecho o frente a un suceso, pero luego tenemos que tener claro hasta qué punto nos identificamos y desde ahí distanciarnos otra vez. Somos seres humanos, sin lugar a dudas. No, eso es evidente. Ahora, pero este tema de la ética me lleva a la siguiente pregunta: la responsabilidad. Ahí está la clave. Y esa responsabilidad me parece a mí que tiene que ver con lo que están diciendo los compañeros. Y nos hemos acostumbrado aquí, como en otras partes del mundo, a ejercer un periodismo que solo se queda en el hecho.
Y aquí voy a aportar diciendo, no, desde el punto de vista sociológico y de las disciplinas que alimentan la comunicación, Carlos. Que te interrumpa. ¿Periodismo que se queda en el hecho significa periodismo que está perdiendo capacidad de análisis? Por supuesto, y entonces, ¿en qué hemos convertido? A la realidad, a la información, inclusive se ha trastocado en una simple noticia. Y aquí viene el punto, hablamos desde la formación también en las universidades. Tengo una inquietud que sé que te va a gustar, pero termina. Ya, mira, cuando nosotros estamos dando cuenta de la realidad y contando esas historias que dicen, no quiere decir que estamos inventando, estamos dando cuenta de una realidad. Y sobre todo debemos rescatar lo fundamental que ha sido olvidado desde una visión funcionalista y positivista en materia de comunicación, que es la que domina en el capitalismo, que es, debe el comunicador, o sea, quien está ejerciendo el periodismo para los medios, que es comunicador en definitiva, debe dar cuenta de la respuesta a las preguntas ¿por qué y para qué? Si no hay esas respuestas, entonces nos estamos dejando influenciar por un parecer, un simple parecer, y vamos a conducir a la gente a que se forme una idea banal, superficial de la realidad y que no construya un conocimiento profundo que le permita la toma de decisiones en su vida. Esa es la función del periodismo y de la comunicación. ¿No será acaso que también el periodismo y los periodistas y los medios de comunicación nos hemos ido por la línea fácil y hemos considerado a una sociedad receptora y no participativa? Sí, pero es importante que haya una diferencia entre los términos, por ejemplo, la gente que llama a un medio, la gente que tiene su blog, comunica un enlace del presidente de Corea, comunica información. Yo creo que nosotros lo que hacemos es más del lado de la información, porque esa información en bruto la tenemos que procesar, manejar, siguiendo reglas bien precisas. Con esa curiosidad muy bien definida, y yo diría sin el cinismo que yo veo muy a menudo en muchos periodistas de terreno que no creen en nada. ¿Qué tenemos que definir como cinismo? ¿Que hay una doble intención? No siempre. Yo creo que la gente a veces... Nosotros tenemos la suerte de estar en el terreno, de ver cosas, pero a veces vemos cosas que no son siempre ni muy agradables, estamos en contacto con realidades que no son agradables, y viene un poco ese cinismo de todos corruptos, todos tantos. Muy a menudo en el terreno hay un cinismo que no te facilita creer a la persona que está al frente de tú, porque hay que tener esa parte de duda, pero también, o sea, hay que dar crédito. Entonces, quédense frescos, o sea, encuentren... realmente en cada entrevista una novedad. Esta mañana estábamos con un señor que nos habló de la nueva arquitectura financiera mundial. Pedro Páez. Salimos con mucho entusiasmo de lo que propone. Una vez más, mañana podríamos ver otra persona. Entonces, hagamos bien la diferencia. Nosotros, como informadores, tenemos que respetar algunas reglas muy precisas. Y yo creo que nuestro papel es también de dar un contexto. Totalmente de acuerdo con Pilar cuando dice ya debemos ir más allá de los hechos. Los hechos, la gente ahorita, en gran parte, ya no nos necesita para tenerles. Los hechos estarán en el celular, van a llegar a la gente mucho más rápidamente que a veces en el propio periódico. Lo que nosotros tenemos que aportar a ese hecho en bruto, qué pasó, la bomba, cuántos muertos, dónde... es una explicación, un contexto. Ese atentado significa tal cosa, entra en tal contexto. Y tenemos que dar un valor agregado, porque si solamente los medios ahorita siguen dando solamente el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, pues ya estamos muertos. O sea, tenemos que dar... metafóricamente hablando. Tenemos ya que ir mucho más allá que eso. Tenemos que dar una explicación al mundo. Mira, por ejemplo, lo de los Wikileaks. Cuando cayeron más de 200.000 cables. ¿Cuál es el miembro del público que puede leer 200.000 cables? Primero, nadie tendrá ese tiempo. Entonces, esta vez Wikileaks tuvo la inteligencia de pedir, creo que fue una media docena de medios grandes, Le Monde, New York Times, de poner periodistas especializados en la zona África, América Latina, que se tomaron el tiempo de analizar esos miles de documentos y de ponerles en contexto y de dar una versión ya explicada diciendo, mira, eso significa... Sobre lo cual se generó el debate. Y ahí yo creo que aquí por ejemplo, está el rol del periodista, porque la gente que está así bajo lo que llamamos la infoxicación, o sea, esa intoxicación de información, tenemos tanta información que ya no hay como pseudoinformación, pero también información que no podemos digerir. Yo creo que el rol del periodista va a estar cada vez más en dar contenidos, pero ya no solamente el qué pasó, sino el por qué pasó. Ahora, aquí juega mucho el individuo periodista, el individuo que se dedica a la actividad, en el procesamiento, en el tratamiento, procesamiento y transmisión de la información y también en la opinión. Pero a veces caemos en algo, creemos que nosotros, los que salimos en una pantalla o escribimos en un periódico, nos consideramos la divina pomada y somos los dueños de la verdad. Y ahí vienen los problemas.
Sí, efectivamente, creo que el periodismo se ha indicado a sí mismo la etiqueta de el defensor de causas justas, y creo que los médicos, por ejemplo, los paramédicos o los rescatistas también hacen un trabajo muy noble y defienden causas justas. Pero sin embargo, seres humanos al fin, también esos médicos pueden cometer ilícitos y los periodistas también pueden cometer ilícitos. Por tanto, se necesita una regulación, sin lugar a dudas. Así como regulamos a los médicos, como los médicos tienen un código de ética, como si un abogado cometiera un ilícito, entonces también tiene que responder ante una colegiatura, por ejemplo, y tiene una licencia de funcionamiento, los periodistas también. Y sobre esto de la curiosidad y demás, solamente para apuntar un poco lo que decía Eric, efectivamente no se trata de caer en el cinismo, sino de caer en la curiosidad de saber cuáles son los argumentos del otro y por qué el otro piensa, de desentrañar un poco su pensamiento para entenderlo. El momento en que entiendo, yo también puedo aprender, y eso es finalmente, el periodista tiene que ser un gran investigador, un gran curioso, una persona siempre en disposición de aprender y siempre en disposición de leer los hechos, ¿sí? No solamente de transmitir los hechos, es lo que ha dicho Pilar. Pienso, por ejemplo, en la crónica de Roberto Aguilar, que siempre pone los hechos en contexto y termina siendo muy rico y finalmente es una transcripción de lo que ha pasado, pero los pone en contexto. Claro, los hechos en contexto están bien, sí. Pero ¿qué pasa cuando los periodistas, que somos nosotros, porque mucho aquí se ha debatido de los medios de comunicación, pero no se ha debatido sobre la actividad periodística, y eso tiene que ver con el individuo? Tú hablabas que hay que regular el tema, ¿verdad? Sí. Y hay un tema, la responsabilidad ulterior. La responsabilidad ulterior es de Pilar Núñez, de Eric Sanson, de Andrea Ávila, de Carlos Rabascal, de quienes estamos haciendo el análisis de este tema. Y eso ya corresponde a cada uno de nosotros. Nosotros decidimos si tenemos responsabilidad o no tenemos responsabilidad y asumir las consecuencias de aquello. Fíjate, voy a tomar una reflexión que hizo Eric hace poco en un programa en el que le hacían una entrevista y él decía... ¿En otro programa? Sí, bueno, no lo voy a decir. Lamento mucho. Pero es él, finalmente. Pero bueno, Eric decía hace nada, y concuerdo con él, él decía, los 2 artículos de Emilio Palacio yo no los hubiera firmado. Que no los hubiera firmado jamás, sino que los medios en los que he trabajado jamás me los hubieran permitido publicar. Y estamos hablando de Europa. Finalmente, tú también tienes una regulación detrás, es decir, tienes un consejo editorial, tienes un director del programa, tienes alguien que te dice, cuidado, se te está yendo la mano, esto es impresentable, esto no puedes publicar. Y como ya estamos entrando en materia, entonces, veamos entonces el reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez, casualmente, sobre el tema de regulación y, evidentemente, responsabilidad ulterior y libertad de expresión. En nuestro país han sido históricos los conflictos entre los diferentes presidentes y algunos medios de comunicación. Es que los medios primeramente son parte del sector empresarial privado, lo cual los hace funcionar en una lógica de mercado. Siempre han tenido, como decimos, una doble dependencia. Una dependencia económica y una dependencia política. Muchas veces cruzan y contradicen en sus intereses a los intereses de los sectores políticos y a los intereses de los sectores económicos. No obstante, es preciso señalar el rol de los medios de comunicación. De conformidad con las normas internacionales, los principios y valores guíen para que la gente logre elevar su nivel de conciencia y pueda optar por la toma de decisiones en forma reflexionada y argumentada. Pero en lugar de esto, muchas veces los medios de comunicación han adoptado un papel fiscalizador de las acciones de los gobiernos de turno. De fiscalizadores y sancionadores de hechos en la realidad, lo cual no le corresponde. En ese sentido, esta especialista señala que hace falta un análisis más profundo del discurso oficial. Tienen que manejar la mayor objetividad posible y tienen que sospechar tanto del político cuanto del empresario privado. ¿Por qué no se sospecha de todos? Hay algunas voces de las cuales no se sospecha. Los medios también han creado, por ejemplo, interlocutores válidos, voces autorizadas, que a veces no lo son. Frente a ello, el aspecto ético es fundamental a la hora de hacer comunicación, ya que a partir de ahí se podrán incentivar buenos procesos de información y de opinión, afirmando así la tan mencionada responsabilidad ulterior. El artículo 13 plantea que todo contenido que afecte a la honra, a la dignidad, es decir, a los derechos de los ciudadanos, debe estar sometida a la responsabilidad ulterior. A mí me parece que eso es un logro sustantivo, con lo cual se logra también
reivindicar el grande significado, el profundo significado que tiene la opinión. Pues en casos como los del juicio contra Diario El Universo que planteó el presidente Rafael Correa, se dice que el editorialista Emilio Palacios abusó de su libertad para opinar, aunque también se habla de una desproporcionada exigencia económica por parte del mandatario en la demanda. Y es que el límite entre ejercer la libertad de expresión y caer en la desinformación es muy frágil. Por ello es necesario aplicar normas de regulación. Hace poco el diario británico News of the World, tildado como sensacionalista, fue cerrado luego de 168 años de funcionamiento, al descubrirse que participó en varias operaciones de espionaje que afectaron a políticos y otros personajes. Por eso la participación ciudadana es fundamental para evitar los excesos. Y es tarea de todos lograr una convivencia incluyente, respetuosa y transparente, que demande un papel ético a cada actor de la sociedad, especialmente en el ámbito de lo público. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Bueno, han visto ustedes el reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. Comienzo por Pilar Núñez. ¿Qué piensas? Ahí hay varios elementos justamente que para dar ya pie a lo que decía Andrea, es necesario regular, igual como tenemos que organizar a la sociedad a través de las normas. Hay que regular. La comunicación en términos de que toda persona que realiza un acto de comunicación públicamente tiene que estar sujeto a regulaciones con el objeto de no atentar las libertades de la sociedad y del país en su conjunto. Quedémonos ahí un momentito, Pilar, para pedirte una precisión. Vamos a regular no la libertad de expresión, entonces, vamos a regular los eventuales hechos que puedan herir dignidades y honores. En términos, ¿Es así? Pero por supuesto, vamos viendo. El Ecuador es parte, ¿no es cierto?, signataria de varios tratados y convenios a nivel mundial, bilateral, y además tenemos la Constitución de la República. En ningún momento entra en juego ni siquiera la discusión de que se quiera atentar con alguna regulación a la libertad de pensamiento y expresión, además. Pensamiento y palabra, ¿verdad? Pero sí es necesario pensar que hay límites, los límites que dan toda organización social. Yo puedo ser libre para caminar en las calles, pero no puedo entrar en una casa porque puede ser acusada de ladrona, así de simple, a pesar de que es mi territorio, a pesar de que es mi barrio, y al mismo tiempo debo precautelar mi casa. Es una comparación solamente para que nos podamos entender. Sin embargo, pero viene el punto. El momento en que una persona está haciendo el acto comunicacional a través de todas las formas, no solo a través de los medios de comunicación, debe estar sujeto a esa responsabilidad. Eso no significa que se esté atentando a su libertad de expresión. Pero también hay libertad de expresión. ¿Y qué pasa con el derecho a la vida, el derecho a la honra, a la dignidad, al buen nombre, a la soberanía nacional, hablando ya en términos colectivos de país? Es necesario precautelar eso, de lo contrario viviríamos en un caos permanente. Porque ¿quién tiene la patente de corso para decir mi libertad es la que vale y no la tuya? Y lamentablemente eso es lo que ha ocurrido generalmente en el ejercicio de muchos de los medios de comunicación, como hemos hablado, no todos por supuesto, en que se han arrogado para sí, Andrea decía algo parecido, se han arrogado para sí el hecho de decir nuestra libertad de expresión no es la de los otros. De lo contrario, veamos, ¿cuál es el ejercicio periodístico en esos medios? ¿Quiénes son los personajes entrevistados? Y cómo además se ha querido confundir la información y la opinión, Carlos. Esto es sustancial. ¿Para qué? Para decir que solamente quien tiene informaciones inexactas, no plurales, no verificadas, estaría sujeto a la responsabilidad ulterior. Y aquí tengo que decirlo con mucho énfasis. ¿Y qué pasa con la opinión? La opinión implica, en definitiva, el conjunto de dos elementos sustanciales: información y argumentación para lograr las explicacionces que hablábamos hace un instante. Y argumentación basada en lo que decía Andrea. Por supuesto. La curiosidad, la curiosidad, la investigación. Y que tiene que darse cuenta de la realidad, porque no, ahí viene el punto. La señora Botero, analista, ¿no es cierto?, la libertad de expresión, la relatora en libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dice que debemos entender que la opinión es simplemente un juicio de valor. Eso no se lo creo a nadie, porque además es totalmente un atentado a la capacidad de pensar y a la conceptualización de lo que debemos tener como opinión. Por lo tanto, la opinión también tiene que estar sujeta a esa responsabilidad exterior, porque decir lo que uno piensa, decir lo que uno quiere, no quiere decir afectar a la otra persona. Vamos entonces ahora, aquí se ha asociado responsabilidad ulterior con la generación de una censura previa.
ya en esta mesa se habló algo de esa censura en términos de los consejos editoriales. ¿La responsabilidad interior está asociada a la censura previa? Es decir, ¿nos va a limitar nuestra capacidad de expresarnos? No, eso es algo que existe, o sea, en la mayor parte o casi todos los países democráticos no se acepta la censura previa, pero sí la censura ulterior. Ya no podemos andar a hablar y que no nos pase nada si lo nuestro no es fundamentado. No, la censura ulterior implica una responsabilidad. Yo creo que los medios olvidan a veces que aunque cuando publican la opinión de un comentarista o de una fuente X, tienen una responsabilidad. Si, por ejemplo, tengo una discusión, nos peleamos los dos en un lugar cerrado, es entre dos personas. Si un medio llega por acá y publica esa información, hace público, o sea, publicar es hacer público un problema que tenemos, ¿ok? ¿Y eso qué implica? Que si uno de los dos difama al otro, esa difamación va a cobrar una fuerza, va a ser escuchada por miles, decenas, cientos de miles de personas y una persona podría sentirse afectada. Entonces, yo creo que los medios no deben olvidar que tienen una responsabilidad a publicar lo que sea. Entonces, a veces se dice, no, pero los espacios de los comentaristas, no. Sí, los espacios de los comentaristas también difunden más allá de la opinión. Por ejemplo, a mí me extraña, Emilio Palacio, a todas luces, no sabe la diferencia entre opinión y difamación. Decía que el presidente es un pésimo presidente, es opinión. Tú estás o no de acuerdo, está fundamentado o no, tienes todo el derecho de decirlo. Tal café es bueno o malo, es opinión. Ahorita acusar a alguien de algo, ahí tienes que comprobarlo. Cualquier de nuestros estudiantes de primer semestre sabe eso. Claro, una cosa es opinar, este gobierno es bueno o malo, es opinión. El programa económico de Rafael Correa no funciona, es opinión. Hasta yo aceptaría, por ejemplo, lo de tratar a Rafael Correa de dictador, para mí es una opinión extrema, pero para mí es una opinión. Porque hay algunos elementos... ¿Dónde está la transgresión de esa regla en Emilio Palacio? En acusar al presidente de haber ordenado disparar contra un hospital. Por ejemplo, lo de dictador para mí es límite, pero es aceptable. Porque hay elementos que podrían ser objeto de un análisis que llevan a esa conclusión. ¿Quién dijo que iba a poner mano en la justicia? ¿Emilio Palacio o Rafael Correa? El presidente dijo eso. ¿Existe en el país una real separación de los poderes? O sea, desde Montesquieu, desde el siglo de las luces, la separación de poderes está considerado como una condición sine qua non de un régimen democrático. Por lo tanto, el presidente dijo, yo voy a poner manos en la justicia, hay una comisión de 3 miembros que durante 1 año y medio va a ser un poco... va a reorganizar, veremos lo que sale de eso. Entonces, uno podría decir, ok, no hay separación de poderes, por lo tanto, no estamos en una democracia de verdad, por lo tanto, yo considero que Rafael Correa no es un presidente, sino más bien un dictador. Yo no comparto eso, me parece excesivo, pero entra al límite de lo que para mí podría ser opinión. Y para mí no merecería nadie ser enjuiciado y condenado por eso. Ahorita, decir que Rafael Correa mandó a disparar contra un hospital, eso es acusar a una persona del cometimiento de un delito y eso tiene que ser comprobado. Y tiene que ser comprobado antes de escribirlo, no después de. Eso es un buen punto. Antes de escribirlo, no después de... Tú no escribes si no tienes el elemento... Antes de pasar una Andrea, una de las defensas de Emilio Palacio es, dice Emilio Palacios, hablé en condicional. No. Primero, el condicional hace ya rato que no es suficiente como para hacer... durante un tiempo, hace quizás 20, 30 años, en las Cortes, eso funcionaba. Yo puse condicional. Y cada vez más los jueces, las Cortes, han estimado que ya no es suficiente. Porque la gente cuando escucha algo, se olvida del condicional muy rápidamente y solo se queda con la idea central. Entonces, el condicional, por ejemplo, en mi país ya no es suficiente como para decir... yo estoy protegido. Además, ¿por qué hablar en condicional? Nosotros tenemos que hablar al afirmativo. Tal persona dio tal orden y lo sé porque tengo un testigo, un documento, lo que sea. Vamos a Andrea que está queriendo hablar. Sí, siguiendo lo del condicional, el ejercicio del condicional es como simplemente para archivarlo. Alguien que comience a hablar en supuestos, en subjuntivos, es para decir, usted no tiene ninguna opinión ni ningún argumento, está hablando de supuestos, por tanto, su opinión no es válida en ese aspecto. Tiene que hablar siempre en indicativo, en presentes, en pasados, en futuros reales, ¿no? Que indiquen una acción, no que supongan una acción.
Sí, definitivamente. Y luego, es verdad, en todos los países democráticos hay no solamente que censura previa, hay consejos editoriales, en fin, guías, ¿no?, adecuadas. No estamos hablando de censura. Ojo, pero la censura, en el caso de la responsabilidad, que algunos dicen que hay censura previa, porque el consejo editorial no es censurar la opinión, es sino censurar el evitar herir o herir la dignidad y la honra de alguien. Sí, exactamente. Es decir, pero no poner es que te cambie cuidado. el contenido. No, no te va a cambiar el contenido, pero sí poder decir, mira, ten cuidado, esto se te está yendo la mano, aquí podemos tener un problema y me parece legítimo hacerlo. Y luego también, hace unos 2 o 3 meses, una cadena de televisión española fue sancionada con una multa económica por haber entrevistado a una persona que en un momento dijo que otra era un fascista. Y eso en Europa es absolutamente condenado. Bueno, exacto. a nosotros nos han dicho, y lamentablemente Emilio Palacio lo ha dicho, yo entiendo que él está medio alterado en estos momentos, que a todos los que trabajamos en medios públicos o incautados somos fascistas porque herimos la dignidad del ciudadano. Imagínate, eso en España fue sancionado y fue una multa muy grande puesta por un juez porque esa cadena le permitió a alguien decirlo, era un entrevistado. Y solamente por el hecho de haberlo pasado fueron sancionados, entrevistado y también cadena. Y bueno, tenemos miles de casos, todo lo que se está investigando en Reino Unido ahora mismo por las escuchas ilegales, cuántas sanciones, cuántos límites se ha puesto. Hay una columna de opinión en el diario El Mundo, me parece, que hace poco también fue expulsado y se le pidió la renuncia a esa persona. Esos son excesos, evidentemente. La pregunta del millón, pero primero voy a ir donde Eric para después hacer la pregunta del millón. ¿Te parece, Eric? Porque tú creo que querías acotar algo y luego voy donde Pilar. Sobre la responsabilidad previa, yo creo que la libertad de prensa nunca ha sido absoluta. Hay limitaciones. ¿Podemos dar el nombre de un menor involucrado en un crimen? No, hay que proteger al menor. Por ejemplo, en Francia la ley prohíbe promover el racismo, la guerra, ese tipo de cosas. O sea, eso es una censura previa. Yo, si quiero decir algo racista, no puedo. O sea, así de simple. Entonces, la libertad de expresión nunca ha sido absoluta y obedece a algunas reglas precisas. Sin embargo, lo que sí tiene que ser claro es que cualquier limitación a esa libertad de expresión tiene que ser expresamente escrita en la ley. Nada debe ser dejado a la subjetividad de un juez, porque ahí sí el juez, por ejemplo, lo que preocupa mucho en el debate sobre eso de violencia. Yo puedo considerar que una imagen de un cadáver en una cobertura de Crónica Roja es violento. Yo puedo considerar que una frase, una palabra es violenta. Entonces, si yo dejo eso a un juez, o sea, él podría empezar a bloquear cualquier reportaje sobre Crónica Roja. Todo lo tanto, yo creo que es muy importante que cualquier limitación esté extremadamente precisa. La terminología de violencia puede ser muy subjetiva. Por ejemplo, si vemos las novelas, que muchos medios pasan novelas, es una apología a la maldad. Es decir, la una le quita el marido al otro, al novio, cómo hago para conseguir la riqueza y la herencia, etcétera, etcétera, y estamos deteriorando la sociedad. Eso es violencia. Exacto. Pero es subjetivo. Por ejemplo, eso se le ha dicho mucho a los medios. Los medios ponen contenidos muy violentos o ponen este tipo de contenidos. Y yo digo, bueno, ¿por qué les estamos dando la responsabilidad de educar a los medios? Porque ¿cuántos padres de familia se sientan con sus hijos a ver un programa como Dexter, que es muy violento, pero que es muy bien producido? Es una serie de televisión norteamericana donde es un policía que es un psicópata y asesina a todo el mundo, en fin. Pero ¿cuándo se sientan a conversar sobre los contenidos que están viendo? ¿En qué escuelas hay proyectos, hay dentro del pensum de estudio, análisis de medios? ¿Por qué no se utilizan los medios, lo que vemos en los medios, como parte del pensum de estudios? Hace nada Harvard había abierto un taller, un seminario, sobre análisis de los videos de Lady Gaga, análisis semióticos de los videos de Lady Gaga. Bueno, ¿por qué no nos preocupamos también de qué consumen los adolescentes, qué consumen los jóvenes y comenzamos a trabajar sobre lo que ven? Lady Gaga ha sido, puesta ha sido muy reconocida por todo el trabajo semiótico que tiene en sus videos, en sus canciones, en su puesta en escena, la gráfica que utiliza, y merece un análisis que lo pasamos de lado porque es música pop, por ejemplo. Porque estamos viviendo en la inmediatez. Pilar. Pero yo sí voy a discrepar un poquitín con Eric. Hace un momento decía que, y tú también más o menos, yo digo que este café es bueno o malo, yo digo que el presidente de la República es dictador. Eso no es opinión.
Eso es un criterio, es un parecer. Yo creo que, a mí me parece que, y eso está claramente tipificado, analizado, teorizado, etcétera, fundamentado en lo que se llama la epistemología, en lo que es la teoría del conocimiento. Es decir, estamos en el umbral para, a partir de eso, que quizás empezar a construir ideas y conocimientos. Eso sí vale la pena dejar en claro, porque nos estamos acostumbrados más bien justamente en un ejercicio periodístico y también en otras instancias, inclusive en el sector público, en el sector privado, en todas partes, a través de otras formas de expresión de la comunicación, a decir lo que nosotros se nos viene en gana, como dice la gente. Esos son pareceres, por favor, eso no es opinión. La opinión implica fundamentación e información, un recorrido por los acontecimientos y los procesos de la realidad, no solo los hechos, como hemos dicho, y además la argumentación para explicar. Si no se explica, no existe opinión. Si no se argumenta, no es opinión. Nos quedamos en pareceres. Este es un punto. Esto, y entonces vale la pena decir, analicemos no más cuál es el papel de varios de esos medios de comunicación, que lo que hacen ni siquiera es informar, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, es una nota especulativa. No solo por el condicional, sino que puede ser, es que lo que pasa es que si hacemos esto probablemente haya guerra o probablemente se vaya a caer la bomba atómica. Eso es especulación. Y sobre todo en este análisis alrededor de la comunicación social, a eso se han dedicado los medios, a especular, a decirle ley mordaza cuando no existía ni siquiera un proyecto de ley. La propia sociedad termina siendo especulativa. Por lo tanto, aquí viene el punto. Vale la pena también decir, digamos, la limitación, el alcance de lo que significa la tipificación, la necesidad de esclarecimiento de las leyes, como dice la Convención Americana. Yo diría, también los hacedores de las leyes, también los constructores de las leyes son seres humanos que no pueden tener todo el bagaje de lo que significa la diversidad y la complejidad de la realidad para ponerlo encuadrado en parámetros. De ahí que vale la pena analizar y que la sociedad más bien entre en un proceso realmente de concienciación del significado de la comunicación y no que simplemente es... Voy a Eric, sin perjuicio que Eric quiera contestar a Pilar sobre este tema, la discrepancia entre criterios, pareceres y opinión, pero más allá de eso, Eric, en el país nos hemos polarizado. Y el problema es que los medios hemos asumido, digo los medios, lo digo frontalmente, hemos asumido roles políticos que no nos corresponden. Sería tiempo que baje el nivel de confrontación. Y hemos aterrizado al periodismo de la militancia. Entonces, si hemos aterrizado al periodismo de la militancia, entonces estamos destruyendo el periodismo. Claro, por eso yo creo que hay una emergencia de regresar a las bases del periodismo. Yo creo que el periodismo está cambiando de naturaleza con las nuevas tecnologías de la información. Ya no somos los únicos intermediarios entre las fuentes del poder y los receptores. Tenemos que hoy por hoy adaptarnos a lo que llamamos los multimedios, o sea, ya distintas tecnologías debemos ser capaces de trabajar en radio, en foto, etc. Pero la base de la profesión sigue siendo la misma y debe seguir siendo la misma. Debemos ser capaces de ir en el terreno con esa curiosidad ahí, así aguda, con esa ética de comportamiento que hace que regresaremos con un material adecuado, saber tratarlo, saber cómo tratar nuestras fuentes, encontrar las fuentes pertinentes para cubrir una información X. Yo creo que es más urgente que nunca que regresemos a las fuentes del periodismo de base, adaptado a las nuevas tecnologías y lo que sea. Entonces yo creo que eso es una responsabilidad muy importante de la facultad. Yo saludo los esfuerzos para mejorar los niveles de las universidades. Eso es otro debate, habrá que ver si funciona o no. Yo creo que ya era tiempo. Yo he editado decenas de cursos por CIESPAL y por muchos organismos en todas las provincias y he visto una situación en particular en quizás las provincias, las ciudades más medianas, pequeñas, una situación de la universidad ecuatoriana gravísima. Con profesores de periodismo que escribieron su último artículo cuando el Che Guevara estaba vivo. O gente que ya no está ni actualizada, ni lista, ni ética. ¿Cuántas historias recién? En Riobamba, sin sentir nada, contan historias de un profesor que dice, yo reprobé una estudiante, se fue a quejar con no sé qué, con el rector, y le hicieron pasar la clase. Historias así hay decenas. Entonces, yo creo que el presidente, cuando día tras día cae sobre la prensa, debería también ver que hay una responsabilidad del Estado. Primero, cómo están formados los jóvenes que salen. Yo creo que desafortunadamente en muchos casos la formación es mala, no es ni ética, empezando con el comportamiento de muchos profesores. Yo creo que aquí hay un primer problema. Mejoremos
todas las carreras, los pensums, adaptamos los pensums. En particular, yo lo he visto mucho en provincia. Es decir, construir un periodismo. Los nuestros, ya, todo el mundo tiene que mejorar para empezar ya a entregar una formación profesional ética. Insistemos en que la ética no solamente sea una clase en el pensum, sino que sea transversal en todas las clases que hacemos, hablar de la problemática ética y para formar jóvenes. Mi esperanza para el mejoramiento de lo que vemos está en mis estudiantes, en los tuyos. O sea, yo creo que ojalá esos jóvenes que cada vez más están contratados por los canales. Yo sé que hay aquí un debate sobre la profesionalización. Yo personalmente la defiendo, otros no están de acuerdo. Yo creo que la profesionalización, esté o no en la futura ley, más allá de los editores, yo creo que se está dando en los hechos. Cada vez más yo veo a quién contratan los medios. A gente ahí nomás, no, contratan gente salida de nuestras universidades y por lo tanto yo creo que poco a poco se va a hacer, pero insistemos para que la formación de los jóvenes periodistas sea cada vez mejor. Y yo sí creo que debe haber la profesionalización y yo, claro, yo no soy profesional del periodismo, yo soy ingeniero comercial, pero hago entrevistas y lo que trato de buscar son razonamientos para compartir con los amigos televidentes. Pero estamos en una pelea ahorita, medios y política. Y resulta que quienes hacemos los medios somos quienes hacemos opinión o quienes hacen periodismo. El problema es que depende de nosotros, no del propietario del medio, si nosotros queremos enriquecer el periodismo. Porque somos nosotros los que opinamos ante los televidentes, ante los ciudadanos. Y somos nosotros los que procesamos la noticia. Hemos perdido esa independencia y autonomía por resolución, decisión imputable a nuestro propio vivir. Vamos a ver, yo voy a decir algo que puede resultar muy polémico, pero creo que... Aquí no estamos para cuidar formas, estamos para hablar la verdad. Creo que si uno ve los periódicos, la prensa que cada país tiene es la prensa, refleja la ciudadanía que tiene. Y eso es real. ¿A qué voy? Retomo varias cosas. Retomo que necesitamos una autocrítica. Necesitamos la autocrítica del Estado, que no ha hecho mucho o ha hecho poco para enriquecer la calidad de la educación. Es decir, si no tenemos personas bien formadas, con capacidad crítica, con capacidad de lectura de la realidad, que entiendan lo que es el negocio de los medios de comunicación, el ejercicio del periodismo, y que no lo vean como algo distante o que solamente se dejen obnubilar por el espectáculo que presentan los medios, ¿no? Porque eso tenemos que entender también que los medios tienen una omnipresencia, están muy presentes y por tanto tienen una influencia directa, quieranlo o no, en la construcción del pensamiento de la sociedad. Y muy poderosa, efectivamente. Y luego también tenemos que ver que en esa medida qué posiciones están enriqueciendo, qué postura política han adoptado, que no son tan inocentes. Y creo que necesitamos una autocrítica. Las universidades necesitamos una autocrítica de qué es lo que estamos haciendo, qué tipo de profesionales estamos enviando a la sociedad. Creo que los medios también tienen que ver qué es lo que están haciendo con las noticias y cómo construyen su universo noticioso. Lo que ha dicho Eric, lo que has dicho tú en este momento es un deber ser. El tema es, ¿nos estamos enrumando a eso o estamos bloqueados? Finalmente, si vamos al origen de los medios de comunicación, los medios siempre han sido, nacieron con un afán comercial, ¿no? Originalmente, pero luego fueron el gran hacedor del momento democrático, es decir, aquellos que posibilitaban la discusión política en sus páginas, ¿no? En la radio o en la televisión, es decir, siempre han estado vinculados a la divulgación política. El momento en que toman una postura política es cuando ya no se puede desconfiar de ellos, se puede desconfiar de la distancia, de la distancia necesaria para leer la realidad. ¿Y tomar una postura política es que un medio sea ideológico? Pero claro, ahí viene el punto. Voy a ir a lo que decía Aristóteles, todos somos sujetos políticos, quiere decir seres con capacidad de toma de decisiones argumentadas. ¿Pero es malo que un medio sea ideológico? No, yo diría que el punto es de qué ideología hablamos, habíamos hablado alguna ocasión. Significa que no puede haber neutralidad. El medio de comunicación como tal, los dueños de los medios saben que tienen una intención al tener un medio de comunicación. Hay que preguntar cuál es la intención. Es construir una sociedad digna, organizada, yo diría, para el buen vivir, o cualquier modelo que adoptemos nosotros en un país determinado. Para el buen vivir necesitamos primero un buen convivir. Por supuesto que sí, por eso mismo, Carlos. Es decir, hay una serie de condicionamientos y qué mejor el papel de los medios que lamentablemente en este momento se han olvidado de su función real, de cuál es su papel y cuál es su rol, que es el que comenzamos esta charla. Por lo tanto, puede ser que
los dueños de los medios también tienen que ser ideológicos, van a tener su ideología porque son seres políticos, pueden pertenecer a partidos políticos, pero ¿cuál es el punto? ¿Van a imponer ese criterio o van a posibilitar el debate? Tú lo has dicho y hemos dicho en esta tarde. Vamos a posibilitar el debate, vamos a generar esa discusión en la sociedad. Por lo tanto, educación y comunicación están de las manos. En este momento se ha polarizado tal la situación y aquí viene un análisis que no debemos descuidar. Se ha puesto en la palestra de la oposición y del contrapunto a los medios de comunicación y al gobierno. Y vale la pena rescatar, si es que el papel de los medios de comunicación son esa mediación que hablaba Eric, entonces, ¿quién es el interlocutor de los medios? La sociedad, no los gobiernos, no los poderes, somos la sociedad. En esa interlocución es lo que implica esa educación también a la gente para que aprenda a demandar y con vigor los contenidos que requiere de los medios de comunicación. Andrea, ¿querías acotar algo? Sí, pero también se puede transparentar, por ejemplo, es decir, un medio, y eso no pasa en el Ecuador, un medio puede transparentar cuál es su posición política. ¿Por qué problema? No? ¿Por qué no transparentarla? Yo creo que nos queda clarísimo cuál es la postura, cuál es la postura de El Mundo en España. Es un periódico de derecha y todo el que lo lee sabe cuál es la postura del Mundo. Y va al país y sabe que tiene una posición diferente a la que va a encontrar en El Mundo porque es un periódico un poco más de centro. Pero aquí no, aquí todos los medios, si uno dice el universo es de derecha, por decir algo, o el comercio es de derecha, inmediatamente están diciendo, nosotros no, nosotros somos objetivos, nosotros no tenemos una postura. Pero, o sea, bajaron del cielo a hacer periodismo. Totalmente de acuerdo. Recordemos que en los Estados Unidos, en una campaña electoral, al final de la campaña electoral, los medios se determinan. El New York Times dice, yo apoyo Obama. Fox News apoya al candidato republicano, pero lo dicen. O sea, eso claro, el tema no es disfrazar mis intenciones. No, ahora, pero el tipo de medio que realmente necesitan, para mí, es un tipo de medio bien difícil de encontrar. Mucha gente a veces piensa que muchos dueños de medios dicen, no, en mi medio solo va a opinar la gente que piensa como yo, y eso es peligroso porque si tú lees un medio que solo te dice lo que tú piensas es lo mismo que yo, lo que tú piensas está bien, y yo te doy argumentos para que tú sigas pensando lo mismo, es como yo voy a convencer a la gente ya convencida. Es como cuando hablamos entre dos personas que comparten el mismo pensamiento político, nos apoyamos el uno el otro. Un verdadero medio, para mí, es justamente un medio que puede asumir, transparentar una línea, pero que no va a tener problemas en realmente provocar su lector. O sea, yo tengo una línea, para decir, liberal, ¿ok? Yo tengo una línea, nosotros apoyamos el liberalismo, tal cosa, ok, muy bien. Pero al mismo tiempo, ese medio, leído por gente que normalmente va a ser más liberal de pensamiento, va regularmente a sacar artículos diciendo dónde está la responsabilidad de los bancos, donde de la misma manera un medio que se dice nosotros apoyamos la revolución ciudadana, pero que va a ir a Cuba y decirnos si es la realidad de la situación política. Eso es un medio que cuando tú lo lees dices, oye, pero eso lo que dice, pero por lo tanto tenemos que provocar reflexión, debate. Si solo te digo, tienes razón, eres la mejor, tienes razón, no avanzamos. El problema es que Claro, pero para que complementes, Pilar, y esto tiene que ver con la línea editorial, para que la gente entienda que es una línea editorial. Pero por supuesto, pues, ahí viene el punto. ¿Qué se llama línea editorial? ¿Quiénes son los actores de un medio de comunicación? Eso quiere decir dueños, salas de redacción, periodistas, ¿no es cierto? Todo el mundo sabe que existe una línea. Y esto tiene que ver con el enfoque, con la ética, esto tiene que ver con los códigos de ética y la deontología de los medios de comunicación y de los comunicadores, etcétera. Por lo tanto, perfectamente, todo el mundo dice, sí, vamos a luchar por la libertad de expresión. Eso es un decir, eso significa un simple discurso banal que no tiene contenido. La línea editorial significa eso, lo que decían los dos compañeros. Nosotros vamos a defender una posición, pero con transparencia. Eso es una línea clara editorial, abierta, no camuflada, no especulativa, no de mentira, no de mentir. Pero además viene el asunto. Si es que nosotros entendemos así a los medios de comunicación, debemos también estar dispuestos a saber cómo analizar ese dato, ese hecho, ese acontecimiento y esa opinión. Esa es la formación que estamos diciendo. La ciudadanía tiene que estar claramente informada sobre lo que significa la comunicación y por lo tanto vale la pena que en la ley de comunicación quede clara la necesidad de que
se impulse la capacidad, la formación, la capacitación a la gente para lectura de mensajes, lectura de contenidos a través de todos los medios de comunicación o de otras formas. Porque la gente no tiene por qué saber semiótica, la gente no tiene por qué saber todas las disciplinas que están amparando a nosotros como comunicadores Pero lo que te voy a decir es que lo que está provocando la gente es que se vayan y se migren a las redes sociales donde son prácticamente hoy en día válvulas de escape, donde el nivel de intolerancia es tremendamente alto. Pero perdón, Carlos, solamente déjame decirte solo esto, que sí me dio muchas ganas. Las redes sociales, el uso y manejo de las redes sociales también está siendo contaminado por la misma forma de trabajo ya de los medios de comunicación. Es el reflejo de la sociedad. Lamentablemente. Eric, ¿quieres opinar algo sobre las redes sociales? Ya me quedan 7 minutos. Bueno, yo quería decir que más bien un tema un poco diferente. Me preocupa mucho, vivo aquí 22 años, conozco mucha gente de los medios y yo estoy sintiendo en el terreno mucha animosidad entre reporteros que deberían estar todos en el mismo combate. O sea, todos nosotros deberíamos exigir lo mismo, tener editores que nos van a proteger de las presiones de los dueños, etc. Yo todavía recuerdo el diario El Universo en tiempo de Espiazu, cuando cayó el banco, el día siguiente lo compré y no había ni... Tú hablas del diario El Telégrafo, perdón. ¿Perdón? El diario El Telégrafo. No había, en tiempo de Espiazu, no había ni una línea de análisis sobre la caída del banco. Solo había en página 3 la opinión del dueño del diario. Ese día dejé de comprar el Telégrafo porque era realmente absurdo, o sea, el tratamiento de la información. O sea, yo creo que hoy por hoy yo siento en el terreno que hay una tensión entre los camarógrafos de los medios incautados, de los medios públicos, de los medios privados, cuando yo creo que todo el mundo deberíamos estar en el mismo bando diciendo, ok, lo que necesitamos es gente que nos protege de las presiones del gobierno, que no digan que no hay, porque eso también tengo amigos que me cuentan que en los medios incautados la línea no es independiente, de los dueños de los medios. Entonces, deberíamos estar todos en el mismo campo y a mí me temo que estamos ya viendo un nivel de animosidad que es muy, muy fuerte y ese nivel viene del mismo poder, del mismo presidente. Por ejemplo, un solo ejemplo rapidito, cuando el presidente pasa criticando la prensa mediocre, ok, muy bien, él no fue el primero en decir eso, creo que los que estamos aquí lo hemos hecho en muchísimos medios reconociendo la cosa, pero cuando en una cadena reciente dice, algunas personas me dijeron que tal persona es un traficante de tierra, en vivo, frente a, yo no sé cuánta gente escucha en las cadenas, son cientos de miles de personas. ¿Qué está haciendo? Lo mismo que haría un periodista mediocre. O sea, un periodista profesional, cuando recibe una denuncia, ¿saben que tal persona es un traficante de tierra? ¿Qué hace? ¿O qué le hace hacer su editor? Dice, ok, empiezas a investigar, vas a buscar al SRI, cuánto pago, al registro de la propiedad, busca más testigos que dicen que también esa persona, y una vez que tú tendrás los elementos, publicamos. ¿Qué debería hacer el presidente en el caso de esa denuncia? Hubiera debido mandar, y él tiene recursos que nosotros no tenemos, pedir al SRI, a la policía, investiguen, y en 1, 2, 3 semanas, cuando estén los elementos, decir... Hace 3 semanas gente me dijo que tal persona era un traficante de tierra, hoy día podemos decir que es o no cierto. Entonces yo encuentro bastante contradictorio caer sobre la prensa mediocre y a veces hacer exactamente lo mismo. Vamos donde Andrea. Andrea, Eric dice, hay presión en todos lados. Hay en los privados, yo no los llamo independientes, yo los llamo privados, y hay en los incautados o los públicos. Pero ahí viene una gran diferencia, el individuo. El que hace la opinión, el que hace el periodismo. Si yo me dejo presionar, depende de mí. O sea, evidentemente yo puedo recibir una presión, pero depende de mí tomar la decisión. Ahora, esta ley de comunicación, cuando Eric dice el editor, ¿dónde está el editor que proteja al periodista, etcétera, etcétera? Y esta ley de comunicación, que la llamamos ley de comunicación, ¿se tomó la molestia por lo menos de crear un marco jurídico que proteja al periodista? Vamos a ver, primera cosa. Es verdad, este es un negocio y en un negocio como en cualquier otro, las personas que trabajan para él saben que hay cuestiones que no pueden hacer o que no pueden decir porque si no simplemente les pueden despedir. Entonces, quitémonos la máscara de un puritanismo que no existe. Sí existe esa presión, la existe, es evidente, y porque es un negocio como cualquier otro. Entonces creo que se ve que el periodismo, que el ejercicio de los medios o el trabajo de los medios no es un negocio como otro, no, sí lo es. Primer punto, y eso creo que tiene que quedar clarísimo.
Luego, proteger al periodista, claro, la ley tiene que proteger el ejercicio periodístico, tiene que proteger, por ejemplo, cuando un periodista se enfrenta a grandes mafias. Los periodistas mexicanos tienen muchísimas protecciones. El Estado tiene que proteger a todos y cada uno de sus individuos y más aquellos que hacen un trabajo que puede estar relacionado con algún riesgo. Por ejemplo, enfrentarse a bandas de criminales. Eso sin lugar a dudas, ¿no? Pero también creo que yo no conozco, díganme ustedes si conocen, un solo caso en donde un periodista se haya enfrentado a su medio. Yo no lo conozco. Conozco, por ejemplo, sí, casos en Televisa México, Aristegui, la periodista Aristegui, cuando decidió poner al aire una investigación sobre el cura Maciel y sabiendo que había una relación de la línea del cura junto a los dueños de Televisa y los dueños no le dijeron que no. Fíjate, pero ese riesgo y era elocuente, nadie lo sabía, nos lanzamos a ponerlo al aire y a que se nos venga todo encima, eso yo no lo he visto en el Ecuador. Pero además, yo no he visto ese Pilar. riesgo. Sí, yo quiero acotar algo. Cuando nosotros hablamos de la real condición de trabajo en un medio de comunicación, sabiendo las condiciones. Me quedan 4 minutos para que administren el tiempo, señores. Sabiendo las condiciones, viene el asunto. Y los principios y los valores del ser humano. Tú en este programa has enfatizado muchas veces, pero ¿qué pasa con el individuo? Y aquí viene el punto. La pregunta que tenemos que hacer nosotros a los comunicadores, a los periodistas que trabajan en los medios es ¿hasta qué punto están dispuestos o no a ceder en términos de que esa concesión que se haga al dueño o a la línea editorial en definitiva, pues implique la concesión en sus derechos conculcados y sus principios? Yo definitivamente eso no lo aceptará jamás. Creo que hay un límite que lo tenemos todos los seres humanos. Y aquí viene el punto, el asunto de la corresponsabilidad. Vale la pena también decir, la opinión es del comunicador y del medio. Y más aún, porque la opinión no puede ser un acto fortuito, no solamente es un acto fortuito, por eso hay una línea editorial. El momento que persistentemente se hace opinión o se informa con determinada tendencia y esa tendencia está afectando a la honra o los derechos de la otra persona, yo sí creo que debemos entender lo que significa el acoso mediático. Pregunta clara. ¿El tema del caso Universo entra dentro de esa concepción que acabas de expresar? Por supuesto que sí, Carlos. Okay. Todo el país conoce que durante 4 años y sobre todo en el último año, lamentablemente el señor Emilio Palacio ha escrito lo que él ha considerado conveniente, y eso quiere decir que si escribió una vez, 2 veces, 3 veces y el medio no se da cuenta, los dueños no se dan cuenta, pero sí existe la persistencia, el asunto consistente, eso hace la necesidad de la corresponsabilidad. Eric Sanson. Sí, pero eso no justifica, totalmente de acuerdo, yo lo dije y lo repetí hoy, pero eso no justifica que se haya solicitado $80 millones por eso. ¿Cuál es el daño? ¿Cuáles son los daños reconocidos por la ley? Daños emergentes que ha perdido el presidente de Corea por esa columna de opinión. Nada. Lucro cesante, que yo sepa, el presidente no dejó de trabajar después de leer eso. Y el daño moral. A nivel internacional, a nivel ecuatoriano, se ha reconocido máximo $1 millón en caso de muertes, en el caso de los hermanos Restrepo, hasta menos para otros. Entonces, ¿qué puede justificar por parte de un juez que de repente el daño moral por una columna que no afectó, o sea, un presidente que como persona pública debería saber que uno no se lanza a la palestra política si no quiere recibir, pero en esa posición de presidente, si no quiere recibir... Me permito replantearte la inquietud. ¿Estás de acuerdo con una sanción? Lo que estás diciendo es, ¿está desproporcionada la sanción? ¿Eso es lo que estás diciendo? Yo creo que en lo que escribió Emilio Palacio, acusó al presidente de haber ordenado disparar contra un hospital sin comprobarle. Emilio Palacio es un entonces, tema, pero hablemos de la corresponsabilidad si realmente, yo hubiera pedido $1 simbólico. Si realmente tú peleas por el principio, tú pides $1 simbólico, una noche de cárcel si quieres, pero la tendencia internacional es hasta la despenalización de los delitos de prensa, hasta que ya no haya esas figuras viejas de desacato, de injuria, difama, más aún por parte de personajes públicos que tienen que estar listos a recibir, o sea, calificativos, porque ya están en la función, más aún cuando el presidente cada sábado, él no ahora tampoco objetivos hacia medio mundo, pero la sentencia, $40 millones, no tiene ni pie ni con bola. Andrea. Todos los seres humanos tenemos que ser responsables de lo que hacemos y decimos. Evidente. La responsabilidad que tiene es para todos. Para todos.
Y eso creo que es algo que los ecuatorianos, a lo que los ecuatorianos no estamos muy acostumbrados. Y lo digo porque efectivamente en las redes sociales, que tú lo decías en algún momento, también está plagada de insultos y también está plagada de comentarios sin ninguna prueba, sin ningún sustento, solamente porque yo creo. Y si uno sale a cualquier esquina, a cualquier bar, a cualquier café y escucha lo que la gente comenta, es un montón de injurias sin ningún fundamento. Es que me dijeron, es que yo vi, es que fulanito, es que ya de haber tenido. Y eso no está bien. La responsabilidad ulterior es para todos y tenemos que tener clarísimo que en esto los periodistas no pueden ser la excepción. Todos los ciudadanos tenemos que ser absolutamente Yo ahí te hago una precisión, Andrea. No solo los periodistas, los políticos y los medios. Porque a pretexto de la libertad y a pretexto de la inmunidad, muchas cosas decimos que no las podemos probar. Totalmente, efectivamente. Nadie puede estar exento de esto. Y para terminar, lo único que quería decir es, así como queremos transparentar la línea de un medio, decir este medio tiene esta línea, es liberal o es conservador, también podemos transparentar la línea de los periodistas. Tú decías, pero ¿y el ser humano? Pues el ser humano puede ser Rebecca Brooks de News of the World, o puede ser un periodista completamente ético y puede ser The Guardian, por ejemplo, que llevó a una investigación a News of the World y lo llevó a la sanción que ahora tenemos. Medio segundo. 2 segundos. Vale la pena decir, la sociedad que ha sido testigo y partícipe en mucho de esta situación de lo del Diario Universo versus presidente de la República, yo saco una conclusión. La gente lo único que está diciendo en contra es la desproporción tal vez del monto, nada más, y se ha condenado a Gracias, Pilar Núñez, gracias, Eric Sanson, gracias, Andrea Ávila. Y ya la conclusión, no tengo mucho tiempo porque ya me están diciendo que no puedo extenderme. Un fuerte abrazo, pero con una conclusión rápida. Convoquemos a la paz. Basta de herirnos mutuamente en la diversidad, aunque pensemos distinto. Sepamos construir relaciones. La democracia es para fortalecerla y construirla todos los días. Está en nosotros, en nosotros. Hasta el próximo domingo. Bien o le simpatiza o logró una conexión, no dejarse llevar por esa subjetividad emocional que tenemos todos los seres humanos, sino apelar a su profesionalismo y poner una distancia objetiva, ahí sí, ¿no? Una distancia objetiva en la cual comienza a hacer preguntas de por qué esa persona piensa lo que piensa o plantea lo que plantea. ¿Qué tan fácil es alejarnos ejerciendo esa objetividad de los afectos y desafectos que podemos tener? Yo creo que otra vez apelamos a la ética, apelamos al profesionalismo, apelamos a técnicas, ¿no? A técnicas de reporterismo también, a saber que somos seres humanos y que en un momento nos podemos sentir identificados con quien tenemos al frente o con quien hemos compartido un hecho o frente a un suceso, pero luego tenemos que tener claro hasta qué punto nos identificamos y desde ahí distanciarnos otra vez. Somos seres humanos, sin lugar a dudas. No, eso es evidente. Ahora, pero este tema de la ética me lleva a la siguiente pregunta, la responsabilidad. Ahí está la clave. Y esa responsabilidad me parece a mí que tiene que ver con lo que están diciendo los compañeros. Y nos hemos acostumbrado aquí, como en otras partes del mundo, a ejercer un periodismo que solo se queda en el hecho. Y aquí voy a aportar diciendo, no, desde el punto de vista sociológico y de las disciplinas que alimentan la comunicación, Carlos. Que te interrumpa. ¿Periodismo que se queda en el hecho significa periodismo que está perdiendo capacidad de análisis? Por supuesto. Y entonces, ¿en qué hemos convertido? A la realidad, a la información, inclusive se ha trastocado en una simple noticia. Y aquí viene el punto, hablamos desde la formación también en las universidades. Tengo una inquietud que sé que te va a gustar, pero termina. Ya, mira, cuando nosotros estamos dando cuenta de la realidad y contando esas historias que dicen, no quiere decir que estamos inventando, estamos dando cuenta de una realidad. Y sobre todo debemos rescatar lo fundamental que ha sido olvidado desde una visión funcionalista y positivista en materia de comunicación, que es la que domina en el capitalismo, que es, debe el comunicador, o sea, quien está ejerciendo el periodismo para los medios, que es comunicador en definitiva, debe dar cuenta de la respuesta a las preguntas ¿por qué y para qué? Si no hay esas respuestas, entonces nos estamos dejando influenciar por ser la persona. ¿El individuo? Sí, es el individuo, pero que el ejercicio de la comunicación, que es lo sustancial, tiene que atravesarse por un proceso de una formación sólida, ¿verdad? Y aquí podemos diferenciar
lo que significa la formación académica desde lo que es nuestra visión occidente y lo que significa el manejo de sabiduría, de conocimientos y saberes desde nuestros ancestros, porque nosotros somos de ese pueblo mestizo. Ok, vamos donde Eric. Eric, entonces para entender qué es periodismo debemos primero entender la dimensión de lo que es comunicación. Absolutamente. A mí hay muchas definiciones posibles, pero hay una que me gusta, la que doy a mis estudiantes muy rápidamente desde el primer año. Yo creo que un periodista es un contador de historias, alguien que no olvida que la esencia de nuestra profesión está en la calle, está en el terreno, acercarnos a esas personas que a veces están sin voz. Yo tengo la inmensa suerte como corresponsal de medios de Francia, de Europa, de poder, de seguir reporteando, no cada día porque tengo las funciones en San Francisco, pero muy a menudo, muy en la calle. Yo estaba hace poco en Perú para la segunda vuelta de la elección de Ollanta Humala. Y he trabajado mucho sobre temas de las mujeres esterilizadas en la época de Fujimori, sobre temas tan diversos, económicos, etc. Entonces yo creo que el periodista es alguien que no olvida que nosotros tenemos que salir a la calle, acercarnos a la gente, contar historias, obviamente de acuerdo con Pilar, en el respeto de reglas de funcionamiento y reglas deontológicas que están definidas ya por la profesión. Pero a mí me gusta esa definición. Por eso yo trato de llevar a mis estudiantes al terreno cada vez que puedo, a San Lorenzo, al oriente. Es decir, a que estén en contacto y sintonizados con lo que pasa. Bueno, que no se queden en la burbuja de Cumbayá. El campus de Cumbayá es muy bonito, pero no es el país profundo. Claro. Ahora, Eric, una cosa. Cuando tú dices el periodista es un relator de historia y lo defines así, entonces estamos hablando que el periodista, el que ejerce la actividad de periodismo, es un gran receptor de hechos y de sucesos en las calles. Claro. Ahora, y si es receptor y luego transmisor, viene una fase que se determina como el tratamiento de la noticia con base en ese hecho. Por supuesto, pero el tratamiento también se aprende, o sea, las técnicas de reportería, la valoración de la información, eso se enseña. Yo creo que el debate sobre la famosa objetividad ya está zanjado hace mucho tiempo, pero la honestidad intelectual. O sea, si yo voy en el terreno... Pero la objetividad tiene que ver con la honestidad intelectual. Claro, pero digamos, la objetividad pura es difícil. Yo tengo una opinión sobre muchos de los hechos sobre los cuales voy a tener que reportear, pero yo creo que hay que ser honesto. Cuando yo voy en el terreno, hago la entrevista de una persona X, yo sé cuál es la esencia de lo que me dijo. Entonces, si yo selecciono una parte que no corresponde exactamente a esa parte, de alguna manera yo sé que no estoy siendo totalmente honesto intelectualmente. Entonces, por supuesto que vamos a tener que escoger. La única manera de informar sin ninguna, digamos, censura sería poner a disposición del público absolutamente todo el material a nuestra disposición. O sea, la entrevista de 20 minutos de A hasta Z, yo la pongo en internet para que la gente pueda escoger, escuchar, decidir si yo he escogido bien, pero obviamente nuestro trabajo consiste en hacer esas selecciones. Por eso que tan importante es la credibilidad del periodista y del medio, que la gente tenga confianza que esa persona en ese medio hizo una selección, digamos, adecuada. Ahora, Andrea Ávila, pero ya hacer esa selección implica tomar decisiones. Yo creo que un periodista fundamentalmente es alguien que sí cuenta historias, como dice Eric, pero también es alguien que sospecha y se pregunta. Entonces, el momento en que sospecha y se pregunta también, y el momento en que decide qué poner, va a privilegiar un discurso novedoso, un nuevo punto de vista, y no seguir alimentando el sentido común. Pero cuando uno cotidiano. sospecha y se pregunta, puede llegar a dos escenarios: a dar la opinión con base en mis sospechas y mis preguntas y mis respuestas, o plantear escenarios. No necesariamente. El momento en que uno sospecha y se hace preguntas es pone en ejecución la curiosidad, y creo que un periodista tiene que ser acucioso y curioso. Exactamente. Eso definitivo. Sí, definitivamente. Y no creer porque el personaje que tiene al frente le cae... Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a Pulso Político, aquí en TC Televisión, en este día, domingo. Como siempre, amigos televidentes, agradeciendo su sintonía y en esa responsabilidad que tenemos en la programación de Pulso Político y en los programas que nosotros dirigimos y conducimos, la necesidad de llevarles a ustedes espacios para incentivar la creación del pensamiento crítico,
es importante que reflexionemos, que pensemos, que analicemos, sobre todo lo que pasa en el Ecuador, en Latinoamérica y en el mundo, porque a través de ese pensamiento es que nos vamos a dar cuenta si estamos haciendo adecuadamente las tareas, si la estamos haciendo bien. Siempre digo que el camino es como una gran Y, donde tenemos que escoger entre hacer las cosas bien o escoger las cosas mal. Aquí no hay espacio para lo tibio. Así es la vida, de extremos. Y el día de hoy vamos a hablar y analizar sobre un tema que está siendo polémico y tiene que ver con la actividad periodística, tiene que ver con el periodismo, evidentemente con la libertad de expresión, con la ley de comunicación, este lío y pleito que se ha armado con Diario del Universo. Todo eso vamos a analizar el día de hoy. Y lo vamos a analizar también porque quisiera que mis invitados concluyan. Ellos van a concluir de la manera que piensan, evidentemente, pero yo aspiraría que una gran conclusión que saquemos ustedes y yo y nosotros en general es que hagamos un gran llamado, una gran convocatoria a la paz en el país, a bajar los decibeles del debate. Debate siempre debe haber, confrontación debe haber, pero de ideas, de propuestas, pero esa adjetivización, cuando se refieren los unos y se refieren a los otros, nos está llevando a crear niveles de intolerancia que puede ser peligroso. Por eso aspiro que al finalizar el programa todos tomemos conciencia que tenemos que debatir con respeto, con altura y sobre todo con amor a la patria. Para este programa hemos invitado a una amiga de casa ya, Pilar Núñez, experta en comunicación, catedrática en comunicación de la Universidad Central, a Eric Samson, no se confundan con Samsung, no es el dueño de los televisores, por cierto, es Eric Samson. Qué pena. Qué pena, Eric. Comunicador también en periodismo, catedrático en la Universidad de San Francisco, es corresponsal de Radio Francia Internacional y de Reporteros Sin Fronteras. Y también tenemos a Andrea Ávila, comunicadora y catedrática de la Universidad Central. Damas y caballeros, muy buenos días, gracias por haber aceptado esta invitación y gracias por dar la cara ante nuestros amigos televidentes en un tema tan complejo y tan delicado. Pero para comenzar a desbrozar este camino largo, apasionante, conflictivo y complicado, quiero comenzar preguntándoles algo a ustedes, amigos. ¿Qué es periodismo y qué es ser periodista? Pilar Núñez, Eric Samson, Andrea Ávila, bienvenidos. Muchas gracias, Carlos. ¿Comienzo? Comience usted. Sabes que es muy importante dilucidar esta cuestión de lo que es el periodismo y el rol del periodista. Debo decir así de simple, la comunicación social es la gran actividad, la gran disciplina, ¿no es cierto? No sé si ciencia, en fin, no vamos a discutir aquello. Solamente decir que el periodismo es una de las funciones, yo diría dimensiones de la comunicación social. La comunicación se expresa y se refleja y se ejercita, ¿no es cierto?, a través de varias formas, de varios modos, de espacios, etcétera. Y el periodismo es una función, dimensión y constituida en actividad, en lo que significa un campo de acción. El periodismo es aquel que se ejercita en los medios de comunicación. Por lo tanto, los comunicadores somos mucho más que periodistas porque podemos ejercer la comunicación en varios otros campos, con otras formas, con otras modalidades, con otras técnicas inclusive, hasta conformar lo que es el gran espectro de la comunicación social. El comunicador no necesariamente debe ser periodista. No. Es decir, el comunicador puede ser un ciudadano de a pie. El comunicador puede ser solamente, debe